Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, ya según sea. Os voy a explicar en este vídeo de presentación de que en este canal se va a hablar de alquimia pura y dura. Más que de alquimia, del origen del ser humano. Pero claro, ya eso y alquimia es lo mismo. Ya os vaya a dar cuenta a medida que hablemos cosas de este canal. Para estudiar la alquimia nos vamos a meter de lleno en el macrocosmos, en el microcosmos, en las guarrerías más mundanas que hay, en injusticias mundanas, en un montón de cosas, como aquí. Aparte de lo que yo siempre digo, el hemisferio de la razón lo tenemos bien labrado y estamos bien formados. El hemisferio de los sentimientos, como ya comprobaréis en este canal, también lo tenemos bien labradito, pues, y ha sido a base de buscar conocimiento en muchísimas cosas, incluido en guarrería. Así que claro, lo siento mucho, pero no nos podemos mostrar al público con nuestro rostro, tal y como somos. Y es más, incluso habrán algunas temáticas que sean censurables o que al gobierno no le caiga bien, porque nos hemos dado cuenta que nuestro estilo, nuestra forma de pensar y de proceder, pues no va mucho con las autoridades ni el gobierno. Entonces, en este primer vídeo de presentación era para deciros más que nada eso, que va a ser un poco filosofía perenne, como le llamaban los antiguos, o filosofía natural, lo que se va a impartir, como si esto fuera una escuela de pensamiento online, más hecha para nosotros que para vosotros. Es decir, yo ya estoy hasta los cojones de hacer libros de alquimia y tochones de alquimia, de las cosas que me doy cuenta y de las cosas que voy procesando, foto aquí, foto allá. Joder, era más cómodo hacer vídeos y poner cosas manifestadas en el arte, la pintura, nuestro patrimonio religioso, filosófico, natural. Y veía que se aprendía, se iba más rápido mediante vídeos con imágenes y explicaciones que la locura que estaba haciendo yo de un libro y otro y esto no acababa nunca. Entonces, pues por esa parte nos sirve a nosotros para seguir escalando, sin que sea tedioso, sin que sea a base de lectura de nuestros mismos libros. Y algo ameno que digo, oye, pues a lo mejor se puede sacar algo bueno de todo esto. Y encuentro a gente alquimista que está haciendo lo mismo que yo. Y avanzamos más rápido. O de repente tengo un montón de suscriptores, incluso tendríamos hasta poder, en el sentido de que si vemos alguna injusticia en la naturaleza, en cualquier aspecto, de decir, oye, que somos aquí un montón de gente, que si nos pusiéramos de acuerdo y llegáramos a firmar historias, cambiaríamos un poquito las circunstancias que nos rodean. Bueno, ya he dicho esto, pues eso, que este canal es de alquimia pura y dura, y que en este vídeo de presentación quería hacer la diferenciación entre la cabaña del druida, que son los que procesan los elementos naturales, y la orden de la ermita de la Campiñuela, que viene sacada de la cabaña del druida, que no es más que el establecimiento donde vivimos. Es decir, que tenemos un sitio donde se procesa y se realizan las prácticas del saber hermético y, por ejemplo, recolección de rocío, recolección de fluidos que se sacan en la naturaleza, y donde se procesa, que es dentro de la ermita, que ya el punto sublime de si estamos cogiendo la materia prima gracias a la cabaña del druida, la que nos desvela el conocimiento para poder seguir avanzando poquito a poquito en la orden de la ermita de la Campiñuela. ¿Y qué es la orden de la ermita de la Campiñuela? Pues son el lugar donde tenemos el laboratorio, donde se procesa, y esta orden, la única función que tiene es de que nadie nos toque los huevos, de que no venga un ladrón, de que, yo qué sé, el día de mañana, imagínate que viene la marina, el ejército, lo que sea, pues cualquier cosa que se quiera meter ahí dentro sea aniquilada ipso facto.
porque tenemos nuestro propio conocimiento alquímico para poderlo hacer así. O sea, ya estamos poniendo de sobreaviso de qué va este rollo. Nuestra defensa es el patrimonio y lo hacemos desde nuestro patrimonio alquímico. Y ya dicho esto, o sea, porque nosotros defendemos que en nuestra casa hacemos pues lo que nos salga del tipote. Así que eso es lo que vamos a seguir haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Y al que no le guste, que se arrastre. Entonces, dicho eso, pues ya sabéis cuando se hable, pero ¿qué sois vosotros? ¿Que sois la cabaña del druida o la orden de la ermita de la campiñuela? Nosotros somos la cabaña del druida. En nuestro Facebook te puedes meter, que tienes que poner antes un mensaje privado con la palabra filosofía perenne para ser agregado, también te lo digo, y ahí pues tienes que es lo que vamos a subir en esta sección, sobre todo de las camisetas que hacemos, las cervezas que hacemos, el vino que hacemos, el huerto cómo lo hacemos, para que tú aprendas de estos procesos naturales. Entonces esta lista de reproducción es más que nada para que tú sepas qué hay en la cabaña del druida, no lo que procesamos y todo de alquimia, que eso se lo dejamos a la orden de la ermita de la campiñuela, y que por eso se abre este canal de YouTube específicamente para ello. Ahora ya os habéis dado cuenta, ¿no? Entonces, desde este canal de YouTube os invitamos siempre a que os vayáis a Facebook y nos conozcáis de verdad y veáis nuestros huertos, nuestra historia, que si os queréis pasar por allí, que podéis también, que eso, si queréis cualquier historia la tengáis a vuestra disposición, y porque aquí solo se hacen resúmenes de lo que allí se va poniendo ampliamente. Evidentemente, si ahora os vais en masa diréis, ay, me ha timado, no es tanto como decía. Efectivamente, esto se ha hecho hace 2 meses prácticamente que lo hemos puesto este proyecto en marcha. Empezamos muy fuerte en Facebook, hemos hecho un parón y nos hemos metido en YouTube. Cuando acabemos de hacer el parón en YouTube, volvemos otra vez al Facebook. Entonces, siempre van a estar en contacto movimiento, la de Facebook como la de YouTube, pero tenéis que tener en cuenta que Dios no hizo el mundo en un día. Así que paciencia cuando veáis los proyectos y la historia, y esto ya vaya viendo que va creciendo. O sea, no es que nosotros vayamos lentos, nosotros más rápido no podemos ir, que apenas lleva ya, es que no lleva ni 2 meses el canal y llevamos 101 vídeos. Pues con esa misma velocidad después nos movemos en Facebook, pero es que en los 2 sitios a la vez no podemos estar. Y yo creo que con esto pues ya he dicho todo lo que quería decir de la presentación, y ahora hace un poquito la diversión de que nos vamos a encontrar en la orden de la ermita de la campiñuela, que es este canal, que es pura cosas de alquimia, filosofía perenne y filosofía natural, que por cierto, si no lo sabíais, es una ciencia que está dentro de la rama de la filosofía. Y la gente dice, no es una ciencia, sí, pero está en desuso, ¿vale? Porque la gente prefirió otras ramas científicas que seguían distintas proyecciones que lo que te decía la filosofía natural, ¿no? Que era de a lo mejor haciendo filosofía natural hemos encontrado, pues yo que sé, una medicina, pues vamos a hacer la farmacéutica. Entonces entra en desuso porque la gente lo que busca de la alquimia era el brebaje, y eso no es la alquimia. La alquimia lo único que quiere explicar es el origen del universo y no hacer un brebaje. Pero claro, es a lo que desencadena la alquimia. Entonces, ¿qué pasa? Que dijeron farmacéutica, pero esto me lo llevo y le llamamos ciencia, ¿entiendes? ¿No? Entonces, pero eso no quiere decir que sea una ciencia de una rama que sale de la filosofía natural y que a día de hoy existe, y tú te metes en filosofía natural y te dice que es una rama de la filosofía, y a día de hoy, como antaño la filosofía era ciencia, pero lo que pasa es que antes lo abarcaba todo, ya hay más ramificaciones, pero si la filosofía sigue siendo ciencia, la alquimia sigue siendo ciencia. Lo siento mucho para el que no le guste. Y ya con todas estas aclaraciones, simplemente decir que buscamos hacer un producto que se llama Piedra Filosofal, de filósofo, ¿no? Que el que la encuentra es
el que consigue descifrar el origen del mundo, es decir, mediante elementos naturales y de observación natural, intentamos elaborar o manifestar algo físico y material tangible en nuestro plano del universo que nos permite explicar el proceso de creación. Punto pelota. Y con esto pues ya me quedo yo más a gusto que un arbusto. Thank you.